Bienvenidos a una nueva edición de su programa de todos los sábados, Constru Radio Panamá, el espacio donde hablamos de construcción, innovación, arquitectura. Estamos en vivo por Radio Panamá en los 94.5 FM para Ciudad de Panamá, los 104.3 FM para provincias centrales y los 94.7 FM para Colón. Hoy, como cada sábado, los saluda su servidor, el ingeniero Javier Figueroa Barbero. Hoy en Constru Radio tendremos un programa muy especial, fundamentalmente en un tema poco visualizado, que es la metrología aplicada a la ingeniería y la construcción. ¿Sabías que detrás de cada obra segura y eficiente hay un sistema de medición confiable y seguro que todo esté dentro de la tolerancia? Para ello nos acompañan los invitados, el señor Javier Arias y el señor Saúl García, el cual cuenta con una amplia trayectoria en el sector y expertos en el CENAMEP, el Centro Nacional de Metrología de Panamá, una institución científica y técnica clave para el desarrollo del país. Javier, Saúl, bienvenidos a Constru Radio Panamá. Es un placer tenerlos en cabina. Muy buenas tardes, ingeniero. Mucho gusto estar aquí. ¿Qué tal, Javier? Gracias por tu invitación. Buenas tardes a todos allá en el público. Para mí también es un gusto de que ambos estén aquí para conversar sobre metrología, así que manos a la obra. Comencemos por lo esencial. Javier y Saúl, ¿cuál es su formación técnica? ¿Cómo llegaron al campo de la metrología en el contexto de la ingeniería, en el contexto de Panamá? ¿Cómo han llegado a estar líderes en el sector de CENAMEP? Bueno, Javier, mira, yo soy ingeniero físico industrial, graduado en México. La física y la metrología comparten muchos temas en común. Es física aplicada. Metrología es física aplicada. Básicamente, para trabajar en esta área, nosotros buscamos personas que estén capacitadas alrededor de los temas de ingeniería. Por ejemplo, ingeniería civil, industrial, ingeniería eléctrica, dependiendo de los diferentes campos en los que queramos buscar el especialista, ¿no? Y bueno, en todo mi andar, pues siempre había querido trabajar en áreas de mi carrera y la metrología cayó como anillo al dedo. Y Javier, ¿tú cómo? En el caso mío, casualmente yo soy ingeniero eléctrico y electrónico, graduado en Estados Unidos. Igual tengo que decir que años atrás, cuando inicié mis estudios de ingeniería, la universidad donde estudiaba, en Charlotte, Carolina del Norte, sí tenía la carrera de metrología, estaba comenzando y fue un área, estaba en la parte de instrumentación, metrología básica y matemáticas, así que me especialicé un poco en esa área, sobre todo en la parte de matemáticas. Comencé de regreso al país a laborar en las áreas más que nada comerciales. Tal vez no existía todavía la base de metrología en Panamá. Y con el tiempo pues fui entrando en el área comercial, relaciones internacionales, también ciencias, y hace años atrás, ya más de 10 años, se da la oportunidad obviamente en el Centro de Metrología y creo que todos entramos ahí tratando de ver cómo ayudamos al país desde ese aspecto científico e ingenieril que a todos nos gusta. Javier, ¿qué es la metrología desde la mirada técnica? ¿Cómo definirías de una manera fácil para que nuestros radioescuchas entiendan el concepto de la metrología? La metrología es algo muy sencillo, si lo vemos como la misma palabra lo dice, metro y logía, ¿verdad? La ciencia de las mediciones. Evidentemente, entonces, es aquella ciencia que se encarga de estudiar, pero a profundidad, todo lo que son las mediciones, los sistemas de mediciones, los digamos, instrumentos de medición, métodos de medición, y va profundizando cada vez más en cómo hacer las mediciones los más exactas posibles. Y eso es lo que se dedica a la metrología. ¿Alguno me pudiera decir más o menos qué papel juega la metrología en los proyectos de construcción e ingeniería? No sé, Saúl, ¿qué nos quieres ilustrar? Bueno, mira, hoy en día todo producto, todo servicio requiere de especificaciones, ¿no? En el área de la construcción, en el área de los proyectos, especificar requiere medir.
si tú quieres controlar algo, requieres de medición. Por lo tanto, las mediciones juegan un papel muy crucial. Tener conocimientos de cómo hacer las mediciones correctamente implica el mantener en control la calidad de estos proyectos, la calidad de estos productos. Entonces, ¿por qué sería entonces la precisión de las mediciones es crítica en el sector de seguridad estructural, eléctrica y mecánica? ¿Alguien sabe? Bueno, más que precisión, yo creo que me atrevería a decir exactitud, Ajá. porque efectivamente ahí tenemos una concepción un poquito errónea cuando hablamos de precisión y exactitud. Medir algo de forma precisa tal vez puede significar que lo mides y que todos los resultados están agrupados en un mismo lugar. Son precisos, coinciden, pero no necesariamente son exactos, son correctos. Entonces la exactitud es casualmente eso que buscamos en la metrología, que las mediciones que se hagan lo más cercano posible, lo más exacto posible a ese punto de referencia al cual queremos llegar. Debemos estar claros, y es uno de los primeros principios en metrología. Precisión no es lo mismo que exactitud. Y bueno, yo pudiendo aportar un poquito más, el tema de la exactitud, no todo tiene que ser extremadamente exacto. Tiene que tener la exactitud que requiere el método, que requiere la aplicación de la medición. Ok, yo sé, empecé hablando sobre ustedes, pero ¿y qué me dicen del CENAMEP, la institución que ambos representan y elaboran? Si alguien, no sé, Javier, me pudieras ilustrar, o Saúl, sobre qué es el CENAMEP para ilustrar a nuestro radio escucha, y cuál sería un poquito hablar de su relación con el sector de la construcción. Ok, gracias por la pregunta. Voy a tratar de abordar el primer tema y si quieres vos abordas el segundo, Saúl. CENAMEP IP no es más nada que al decir IP, es una asociación de interés público. Es un ente, se puede decir público-privado, que es creado por el Estado panameño para tratar de diseñar, generar, investigar en todos los temas metrológicos que el país necesite. Es un ente que trabaja muy de la mano con el Estado, porque obviamente se debe a un interés público, pero es un ente que trabaja de forma privada. El CENAMEP hoy en día cuenta con un número más o menos de unos 50 colaboradores, de los cuales más de la mitad, cerca de 30, son todos metrólogos orientados a casualmente desarrollar diferentes áreas de la metrología en diferentes magnitudes que el país necesite, y esa tal vez es nuestra función principal. Crear los patrones nacionales que el país necesite y diseminarlos a través de laboratorios secundarios o la misma industria nacional, en este caso la industria de la construcción. Sí, bueno, aunando un poquito más, nosotros, digamos, en cuanto a estructura, tenemos 3 áreas, que son el área de magnitudes electromagnéticas, tenemos el área de magnitudes mecánicas, y estamos inicialmente en la fase de construir nuestro primer laboratorio de metrología química. Digamos que a partir de ahí están los 18 laboratorios, 20 laboratorios que tenemos. En cuanto a la construcción, digamos que los más utilizados están los laboratorios de fuerza, masa, eléctrica, temperatura y tiempo y frecuencia. Pero tú me has hablado de los laboratorios. ¿Qué servicios específicos ofrece CENAMEP para nosotros los proyectos de obra civil o instalaciones electromecánicas o algún tipo de instalaciones eléctricas? Saúl. Sí, bueno, mira, como te decía, estos 5 laboratorios que te mencioné, los laboratorios digamos que se dividen o se nombran en cuanto al nombre de la magnitud. Básicamente, en el área de magnitudes mecánicas tenemos la calibración de masas, balanzas, básculas, tolvas, instrumentos de pesar de funcionamiento no automático en general. Tenemos la calibración de fuerzas de equipos de ensayo de materiales, resistencia de materiales, el uso de marcos de fuerza, anillos de fuerza. Tenemos el área de densidad, volumetría,
y el área eléctrica, que son las mediciones de resistencia eléctrica, potencial eléctrico, corriente eléctrica, tanto en alterna como en directa. Agregando también un poquito lo que es el área dimensional, que también tiene obviamente un aspecto en la parte de construcción. ¿Y cuáles serían los que más se utilizamos aquí en el sector de la construcción? Lo que más se utiliza es la parte de dimensional. Cuando tú quieres medir temas como longitudes, distancias, espesores, grosores, diámetros, esos son los más utilizados. El área de fuerza, resistencia a materiales, esos son los más utilizados. Pero yo agregaría, depende de qué tipo de construcción estamos hablando y del total de la construcción, porque si hablamos de un proceso completo de construcción, toda el área de concreto, si queremos ver, se basa en lo que es masa, en la calibración de los equipos de medición de pesaje en automático. Hay sectores no solo concreto, me imagino que aceros. Todo lo que es masa, básico, porque nosotros lo vemos realmente a nivel de las magnitudes, ¿verdad? Okay. Pero igual, todo proyecto de construcción tiene una gran parte eléctrica y depende de la calibración de todos esos equipos eléctricos. Eso también estaría incluido en esa parte, ¿no? Así es. Recordemos que tal vez, como está diseñado el laboratorio, digamos que no está diseñado para atender un sector específico de la población. Está diseñado para atender diferentes magnitudes. Y eso es interesante porque una de las cosas que a nivel metrológico mundial se está hablando ahorita es de mantener las divisiones metrológicas por magnitudes, pero orientarse a los diferentes sectores de la sociedad, a los sectores de la industria, ya sea salud, ya sea construcción, ya sea energía, porque sabemos que un sector específico tiene varias magnitudes que utilizar. Entonces no podemos hablar solo de magnitudes en un sector específico. Bueno, ¿y qué riesgos técnicos o legales existen cuando estas mediciones no están calibradas? ¿Ah? ¿Qué me pueden comentar? Bueno, mira, digamos en metrología tenemos una organización internacional que se llama la Organización Internacional de Metrología Legal, ¿verdad? Esa institución se encarga de establecer las recomendaciones internacionales que se usan para los equipos que son reglamentados. ¿Cuáles son los equipos que deben estar reglamentados? En términos generales, los equipos que deben estar reglamentados son aquellos que, digamos, que tienen influencia en temas de la salud, la seguridad humana, la seguridad del medio ambiente y la equidad de las transacciones comerciales. Cuando algunos de estos, digamos, 4 tópicos son tocados por algunos de estos instrumentos, estos deben ser calibrados. En Panamá nosotros tenemos, digamos, o estamos empezando más bien el tema de la reglamentación. Así que digamos que estamos un poco en pañales en estos temas, pero en términos generales, si una industria como la de construcción quiere hacer las cosas bien en cuanto a temas de metrología, pudiese consultar estas recomendaciones y calibrar estos equipos con la frecuencia que deben ser calibrados de acuerdo a las recomendaciones que se establecen en esta organización. Estas organizaciones dan un listado de equipos de medición que requieren ser calibrados de manera obligatoria. Por ejemplo, yo pensaría multímetros, equipos de topografía, balanzas. No sé si alguien, Javier, me puede comentar. Sí, cómo no, voy ahí. Como trabaja la metrología, y por eso tenemos 2 divisiones, la metrología científica y la metrología legal, ¿qué ocurre? La OIML, el Organismo Internacional de Metrología Legal, lo que da son recomendaciones a nivel mundial. Sí. Estas recomendaciones pueden ser tomadas por los diferentes países y en base a esas recomendaciones generar reglamentos técnicos metrológicos que son los que entonces cada país modifica o localiza, tropicaliza, según su necesidad, para, digamos, crear un reglamento nacional para, obviamente, ejecutar en la parte de un instrumento metrológico reglamentado. Y ese instrumento entonces ya pasaría no solo a uso voluntario, sino que ya tendría entonces que cumplir con ciertos criterios de obligatoriedad en base a ese reglamento. Esa parte, vamos a estar claros, no la hace el Centro Nacional de Metrología. Ese trabajo conjunto le corresponde a la sociedad de la mano con los usuarios o actores, que son todo el sector de construcción, al gobierno, que obviamente a través de tal vez, en el caso de Panamá,
a través de la DIGENT, Dirección General de Normas de Tecnología Industrial, que es la que se encarga de normar o reglamentar alguna de estas recomendaciones, y entrar en la parte técnica. Entonces entraría el CENAMEP y ahí se generaría una mesa técnica de discusión que traería a cabo la creación de un reglamento técnico nacional que entonces traería a la obligatoriedad de cómo usar un instrumento específico en el área de construcción. Es un proceso que hace cada país. ¿Tú deseas agregar algo, Saúl? Bueno, básicamente lo que comentaba Javier, digamos que aquí lo principal es que si tú estás trabajando en el área de construcción, tienes un equipo que está, digamos... ¿Cada cuánto hay que verificar? ¿Cuándo empezamos a dudar de la medida, Saúl? Siempre hay que dudar de la medida y hay que tenerle también confianza desde el punto de vista técnico. ¿A qué me refiero con eso? Una de las cosas que hacemos los metrólogos es estimar cuál es la incertidumbre de medición de un equipo. ¿Eso en qué nos ayuda? Eso nos ayuda precisamente a saber que si yo tomo una medida, esa medida en realidad no es certera en ese punto, sino que tiene un rango de probabilidades de que el valor real esté alrededor de ese punto medido y la incertidumbre calculada de ese sistema, ¿no? Digamos que eso es digamos, los aspectos principales que hace la metrología, asignarle ese valor de incertidumbre a una medición. Bien, ¿cómo esto ayuda a la parte reglamentaria? A la parte reglamentaria. Que es la pregunta, correcto. Bien. Si nosotros conocemos estos dos factores, el error del equipo y la incertidumbre, nosotros podemos evaluar los niveles de riesgos que están asociados a la hora que tú dices, oye, ¿cumple esta medición o este equipo o esta especificación con la reglamentación? Imagínate que la medida está muy cerca a los límites tolerados por la reglamentación. Con esa incertidumbre puede ser que a pesar de que está por debajo, el valor real esté en el área de lo no aceptable, a pesar de que la medición esté dentro de lo aceptable, porque existe todo este rango de valores que te pueden indicar que está en un lado o en el otro. Esos son los que se llaman los falsos positivos o los falsos negativos. Acoto entonces ahí, en base a esa información, es que casualmente los estados comienzan a generar entonces diferentes reglamentos técnicos. Aquí en Panamá, para ir cerrando, digamos, tal vez la pregunta, sí tenemos reglamentos técnicos tal vez en el área de construcción, como el de equipo de pesaje en automático, que tal vez es el más común, que es que sí cada 6 meses se pide que se verifiquen o calibren, como dice ahora mismo la norma, los equipos. También se utilizan diferentes normas o reglamentos para el área de concreto, para el área de asfalto, según a diferentes materiales, y eso es lo que se va haciendo, pero siempre basado en diferentes métodos de medición que se aplican a esos reglamentos. Y ahí es donde entra la metrología. Mira que la metrología no va a ser la parte fiscalizadora, sino que va a ser la parte técnica que va a decir cómo debe considerarse un instrumento de medición, cuándo cumple y cuándo no cumple, y eso es lo que se plasma entonces en un reglamento técnico. Un detallito más. En cuanto al tema de los intervalos de calibración, digamos que la misma OIML tiene una recomendación que lo que básicamente te indica es que tú tienes que estar preparado para modificar tus periodos de calibración. Es decir, inicialmente puedes comenzar con un periodo de calibración corto, entre 1 año, 6 meses, 1 año, e irlos agrandando o acortando de acuerdo a los resultados que vas teniendo entre calibraciones sucesivas. Es decir, si entre una calibración y la siguiente calibración los errores son, digamos, más congruentes entre sí con respecto a la incertidumbre, tú pudieses acortarla, pudieses alargar más los periodos de calibración. En caso contrario, pudieses alargarlo para acortar costos, ¿no? Sí, definitivamente. Y tú hablaste algo, Javier, del aspecto fiscalizador.
Entonces, al final, ¿quién es el fiscalizador? ¿El propio dueño del equipo? Porque yo he visto muchos, se ve mucho en internet cintas métricas que todas dicen 1 metro y dependiendo de la marca, cada uno da una longitud. ¿Qué me puedes comentar? ¿Qué ocurre? Ahí hay un tema que es parte de la metodología legal, casualmente, que como bien decía Saúl, está comenzando aquí en Panamá. Hay un tema que es el control metrológico. El control metrológico que no aplicamos aquí en Panamá al 100%, y ese es uno de los temas, ¿verdad? Que nos dice que antes, voy a tratar de ir de forma rápida en todos los pasos, ¿no? Que antes de siquiera pensar en importar un producto, un equipo de medición a un país, el diseño, el modelo de ese equipo debiese pasar por un cumple o no cumple, pasa o no pasa, ver las especificaciones técnicas para ver si el país lo acepta, ¿verdad? Ese es el primer paso. Y aquí en Panamá sabemos que entra todo tipo de producto y equipo y muy rara vez hay una inspección previa. Eso es lo que se le conoce como aprobación de modelo. Aprobación de modelo. La prueba es el modelo nada más, o sea, es papel prácticamente. Después de eso, según ese modelo ha sido aprobado, cada vez que hay un lote de ese tipo de producto que va a ser importado, debiese hacer una aprobación, que llamamos aprobación inicial o también la llaman primitiva, pero es la primera aprobación cada vez que el lote de modelo entra. Y uno pudiese aprobar todos los modelos, se verifican, todos los productos, todos los equipos, o uno hace un muestreo de una cantidad específica. Y después, paulatinamente, viene una verificación, digamos que es constante, que sí la hace el mismo usuario para tratar de verificar que su equipo está midiendo bien. Y la última, que es la fiscalización, es la que el Estado, diferentes entidades del Estado, según el área a la cual estamos hablando, ¿verdad?, tiene la potestad de verificar o fiscalizar en el momento que sea, en el tiempo que sea, para garantizar que el equipo sigue midiendo bien. Mira que hay dos tipos de acciones. La que yo como usuario hago para garantizar que estoy dando un buen servicio, y la que el Estado me hace para fiscalizarme, para garantizar como Estado que yo estoy haciendo un buen servicio. Eso en conjunto es lo que es metrología legal. ¿Qué tan lejos estamos, Panamá, de llegar a ese punto, Javier? La pregunta es muy importante e interesante, porque sí, en Panamá... Estamos yendo poco a poco. En Panamá, yo diría que no tenemos una aprobación de modelo. Una aprobación inicial, dependiendo de los productos o equipos, se hace según el sector. Eso ahora mismo en Panamá depende. Voy a poner el sector médico, lo hace constantemente. El sector de construcción, como bien dijiste, yo nunca he visto que alguna cinta métrica del tamaño, forma que sea, alguien la verifique antes de que entre al país. Eso entra como entra cualquier producto normal. Tengo que decir que en el área del comercio, sí, los supermercados, ellos sí verifican periódicamente ellos mismos sus balanzas y eso, para garantizar que están dando un buen servicio y que no están cobrándole más al contribuyente. Eso es positivo, lo hacen ellos mismos. Y la Codeco, que fiscaliza muchas de las cosas, en el área de combustible, en el área obviamente de salud, junto con el MINSA, y en el área de comercio también ellos como ente fiscalizador van. O sea que sí tenemos un mix de varias cosas, pero falta un poquito más de orden para que el control metrológico sea total en el país, en todo tipo de industria, en todo tipo de sector, en todo tipo de equipo, que sea regulado. Porque ese es el punto importante aquí. Un equipo no reglamentado, no regulado, no necesita control metrológico. Saúl, ¿tú querías mencionar algo del tema? No, me parece muy bien. Ok, ¿y cómo garantiza el CENAMEP la trazabilidad de las mediciones en Panamá? ¿Conforme a ya sea los sistemas internacionales o algún sistema estándar, algo así? Bueno, mira, nosotros como Instituto Nacional de Metrología formamos parte de, digamos, de el anillo de comparación que tiene el Buró Internacional de Pesas y Medidas. Nosotros debemos tener un sistema de calidad desarrollado de acuerdo a la 17025, el CENAMEP lo tiene. No tenemos todos los servicios, pero a la hora de que nosotros vamos a mandar nuestros equipos, esta misma reglamentación, esta misma norma, la 17025, nos obliga a enviar estos equipos de referencia a institutos que estén, digamos, que hayan declarado sus capacidades de medición en el mismo Buró Internacional de Pesas y Medidas y que tengan la capacidad para calibrar nuestros equipos. De esta manera, digamos que el sistema internacional se cumple por de facto, ¿no? Ok, ya que mencionaste la ISO 17025,
¿cómo andamos con las normativas aquí en Panamá, ya sea en el CENAMEP, para ver si alguno me comenta algo, ya sea normativas ISO o algunas normativas ASME? Ok, tocando ese tema tendríamos que decir que la parte de metrología procura cumplir siempre con la 17025 y aquellas áreas relacionadas, principalmente 25. ¿Por qué? Porque la 025 es casualmente la norma que tiene que aplicarse a todo laboratorio de calibración, ensayo y muestreo. Entonces, esa es obligatoria para todo laboratorio de calibración, de ensayo o de muestreo. Pero también, obviamente, cumplimos con otras normas, si se desea, dependiendo de lo que hagas. Tenemos la ISO 17034, que tiene que ver con la creación de material de referencia certificado cuando hablamos de la parte química. La 43, cuando hacemos, obviamente, ensayo de actitud. Obviamente, 9001, que es más que nada el sistema de gestión. Si vamos a hablar de equipos electrónicos, con las diferentes normas eléctricas, las IEC, que tengan que ver, sí, dependiendo de cada equipo. Es que son varias porque según el equipo que estés probando, vas a aplicar una norma diferente. Si vas a la parte mecánica, entonces es muy diferente una balanza a una máquina de peso muerto. Entonces cada una, acá tenemos que conocer, leer las normas, aplicarlas y garantizar que la parte metrológica se hace y cumple con lo que dice la norma. Después viene la parte de cómo hacemos que esa norma sea utilizada en el país. Eso lo hacemos en trabajo con nuestro, digamos, organismo hermano. Por eso hay que hablar mucho de lo que es la infraestructura de la calidad. Los organismos de normalización, de acreditación y de metrología tratan de trabajar de la mano. Toda la parte normativa, como dije hace poco, la realiza la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial, DIGENTI, en el MISI, que es quien se encarga, junto con la sociedad civil y con el apoyo metrológico del CENAMEP y del Consejo Nacional de Metrología, de ir generando estas normas. En la parte de construcción, sí hay muchas normas, como dije hace poco, de la parte más que nada de materiales realmente, concretos, aceros, asfaltos, y vamos por ahí, edificios verdes, o sea, dependiendo de lo que se desea realizar, hay una norma. Metrología lo que trata de hacer es dar su base metrológica con el 17025 como apoyo técnico de medición a cada uno de los métodos de medición que garantice la calidad del producto o del equipo que esté utilizándose en otra normativa. O sea, Saúl, ¿podríamos concluir que la metrología sería como un aspecto importante para el control de calidad de los materiales? Ya sea asfalto, lo que mencionó Javier, asfalto, concreto, aceros. Totalmente. Como te digo, la metrología es una ciencia que es horizontal. Esa ciencia toca todo el quehacer humano y parte de eso es la calidad de producto, calidad de servicio. Todo eso tiene que ser medido y bueno, ahí es donde entra la metrología. ¿Tú deseas agregar algo, Javier? No, solamente, si me permiten un segundo, ¿sí? ¿Verdad? Pensar casualmente que cuando hablamos de metrología, debemos de hablar no solo de metrología, siempre hablar de infraestructura de la calidad. Sí. Normalización, acreditación, metrología. Van conceptos casados. Debiesen ir casados porque es parte de lo que garantiza una calidad realmente de un producto. Si hablamos solo de metrología, pero no seguimos normas, tendríamos un error. Si seguimos normas y metrología y no están acreditados los laboratorios, habría otro error. Si están acreditados, bueno, nunca lo van a acreditar si no tienen concepto metrológico, pero si siguen normas y no están acreditados, habría otro error. Entonces tratamos de ir siempre de la mano. Antes de irnos a la pausa, quisiera a ambos preguntarles, ¿consideran que el profesional panameño está casado o tiene conocimiento del concepto de metrología? Anteriormente atrás te podría decir no. Ajá. Rotundo no. Tengo que decir que en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo en esto y si quieres hablamos con calma después de la pausa porque ya estamos dando pasos sumamente importantes en ese sentido, tanto académica como profesionalmente hablando. Bueno, nuestro operador Jimmy nos indica que es momento de una pausa comercial. Vamos a la pausa y regresamos con más de Constru Radio Panamá, hoy hablando con mis colegas de CENAMEP AIP. Regresamos con su programa Constru Radio. Aprovecho la ocasión para, en la sección de Constru Noticias, felicitar a la ingeniera Ángela Laguna por su reelección como rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá. A propósito, Javier,
Y Saúl, ¿alguno desea mandar un saludo, Javier? Bueno, como no, quisiera igual sumarme ese saludo a todo el equipo de la UTP, siendo que la UTP también es parte del CENAMEP-IP, y a todos los metrólogos de Panamá, todos, porque casualmente hace 2 semanas atrás celebramos los 150 años de la firma del convenio del metro, que es la base de toda la metrología científica en el mundo. Así es, yo igualmente en ese mismo ámbito mandar un saludo a mi querido profesor Anselmo Arolaza, mi mentor, mi querido casi como un padre. Yo deseo mandar un saludo a mi gran amigo Juan Carlos Araúz, que la semana pasada estuve de cumpleaños. Juan Carlos, un saludo desde la cabina de Constru Radio. Saludos, Juan Carlos. Bueno, Javier, teníamos un tema que estaba candente antes de la pausa, así que retomamos. ¿Cómo es la opinión del profesional panameño al frente de metrología? Sí, me preguntaba eso y es un tema muy importante porque yo diría que todos nosotros, y me voy a incluir, para que no digan que hablamos nada más lo demás, creo que todos los que fuimos formados años atrás, tal vez veíamos la ingeniería como eso, la ciencia de tomar decisiones y de resolver problemas. Pero creíamos 100% en los instrumentos. Y mira que eso es lo que Saúl te dijo y vos mencionaste hace poco. Dudamos de los instrumentos y eso nunca lo pensamos años atrás. Hoy decimos sí. Dudamos 100% del instrumento. ¿Por qué? Porque el instrumento no es más nada que un objeto, un artefacto eléctrico, electrónico o mecánico que puede tener errores y hoy conocemos esos errores. Entonces, ese conocimiento tal vez antes pues se obviaba y nos formaban así. Hoy en día, gracias a los esfuerzos de la comunidad meteorológica mundial, nos hemos dado cuenta de que tenemos que formar al ingeniero, al técnico, al investigador con una base meteorológica de manera que dude en esos resultados que un instrumento le puede dar para poder asegurar la calidad de esas mediciones, casualmente. Porque, ejemplo, en una investigación que yo pueda hacer con un instrumento y no verifico el instrumento, puede que las mediciones sean erradas y los resultados que voy a tener van a diferir de lo que deben ser. Entonces, mi hipótesis, mi teoría y todo lo demás, pues van a ser equivocadas. Si yo genero o produzco un medicamento y confío solamente a ciegas a los instrumentos que están mezclándolo y están mal, pues el resultado de ese medicamento va a estar errado. Y pues obviamente sabemos qué resultados puede tener contra la salud. Por ende, ya creo que la academia se ha estado percatando de eso, todos nos percatamos de eso, y una de las grandes cosas que en los últimos años se ha logrado hacer son alianzas con diferentes universidades o áreas técnicas para tratar de desarrollar este conocimiento en los jóvenes que van a ser los futuros profesionales. 2 días atrás estábamos en una presentación, casualmente en la Universidad del Istmo, para hacer esto, ampliar conocimiento de los estudiantes. Hace una semana atrás estábamos firmando un convenio con el ITSE para formar técnicos. Entonces, todo eso es parte de los cambios que se están dando, que se van a seguir dando a futuro, ¿verdad? ¿Consideras que los profesionales nos falta un poquito más de educación desde la academia? ¿Hay que darle un toquecito sobre metrología, una materia o algo así en las carreras? Definitivamente. Ya sea farmacología, sí. Medicina, ingeniería. Mira, ahí la respuesta es un sí rotundo, pero vuelvo y repito, yo años atrás, qué duro era encontrar una universidad que hablase de metrología. Hablábamos de instrumentación, de matemáticas, de resolver problemas, pero no hablábamos de metrología. Hoy tenemos que ser honestos, tengo que decir que ya hay 4 o 5 universidades, que las puedo hasta nombrar, que ya están dando cursos. Nómbralo. Universidad del Istmo, la UTP, la Universidad Latina, la Universidad también Marítima, y pues se me esté quedando alguna otra por ahí, ¿verdad? Que ya están dando cursos de metrología o están incluyendo conceptos de metrología en sus carreras e incluso la UMESIT, que también es otra que se me quedó, está generando la creación de una red de universidades para la metrología, crear una red de profesores que vayan ya trabajando con una visión metrológica para formar a los estudiantes con esa visión metrológica. Esos son grandes pasos que años atrás no se daban porque no se entendía el concepto metrológico en las otras áreas del actuar panameño. Y como te decía, yo creo que poco a poco hay que ir quitándole a nosotros los ingenieros el concepto de que las mediciones son absolutas. Las mediciones tienen asociada una incertidumbre y debido a esa incertidumbre asociada con la medición, pues eso cambia el concepto en general que nosotros tenemos. Además que los errores en sí de los equipos van derivando con el tiempo y por lo tanto tienen que ir verificándose o calibrándose periódicamente estos equipos.
Tú hablaste, Javier, un tema de los cursos. Y hay cursos, por ejemplo, yo sé que actualmente hay profesionales que se dedican mucho a la quality control, lo que es el calidad y control de calidad o proceso de calidad y control. ¿Se está dando algún seminario, capacitación para aquel profesional que desee tener más conocimientos sobre metrología, precisión, incertidumbre, estos conceptos? ¿Qué puede comentar? Claro que sí, Saúl se encarga de esa área, así que ¿Sí? Saúl, con confianza. ¿Saúl? Okay. Saúl es el máster en eso. Bueno, no me encargo, yo simplemente las programo. Básicamente nosotros tenemos un listado de cursos anuales, entre alrededor de unos 6, 7 cursos anuales, que incluyen varios temas, entre ellos los cursos de estimación de incertidumbre, que son cursos generales que les enseñan al estudiante a saber calcular de forma general cómo calcular las incertidumbres. Pero también tenemos cursos específicos en las áreas de masa, en las áreas de volumetría, en las áreas de balanza en general. Así que digamos que eso ayuda en general a toda la industria, no solamente una industria específica. Inclusive, también debo agregar ahí que si se nos acerca una industria específica con una necesidad puntual, también nos sentamos con ellos y podemos tratar de desarrollar un curso específico para sus colaboradores en las áreas que necesiten, áreas metrológicas, lógicamente, o relacionadas a las normas que tienen que ver con la metrología. Bueno, ¿y cuál ustedes consideran que son los errores más comunes que tenemos los profesionales respecto a la metrología? No sabemos medir. Errores más comunes. No sabemos medir. Confiamos en la medición. El primero sería confiar en la medición, ¿verdad? No entender que, como dijo Saúl, todo instrumento va a derivar. Yo no puedo concebir hoy en día que yo tenga, por decir, una máquina de fuerza, peso muerto, por decir así, y que la máquina tenga conmigo 20 años y nunca le he dado mantenimiento, nunca la he calibrado. Y voy a esperar que esté trabajando bien. Hay un error garrafal, pero alguien pudiera decir, no, pero la máquina es mecánica, se mantiene bien, yo le doy mantenimiento, aceite y todo permanentemente. Eso es una cosa. Otra cosa es que siga midiendo bien. Entonces, nunca le he hecho una calibración, no tiene un certificado de calibración que te diga cómo se está comportando la máquina para posteriormente ajustarla. Eso puede ser un error garrafal, sobre todo si estamos hablando de equipos que tienen que utilizarse para grandes proyectos. Eso es interesante. Yo he escuchado últimamente que algunos proyectos y instituciones internacionales cada vez están exigiendo, por ejemplo, los certificados de calibración para los equipos eléctricos o algunas maquinarias que estén entrando a sus instalaciones. ¿Alguien me pudiera comentar de eso, esa nueva tendencia de estas empresas internacionales y también algunas nacionales que ya están exigiendo que los equipos vengan con certificado de calibración, que estén calibrados a menos de 6 meses o lo más fresco posible? Bueno, yo te puedo decir que eso debe ser un must, no solo una tendencia, debe ser un must. Si tú vas a comprar un equipo, lo primero que tienes que garantizar es que el equipo está midiendo bien. Y para saber que ese equipo está midiendo bien, lo que tienes que pedir es un certificado de calibración por una institución que esté acreditada en dicho alcance. Lo que sucede, tal vez diría yo, es que, vuelvo y repito, antes teníamos la concepción de que los equipos comprados de cajeta miden bien, porque vienen de una fábrica. Hoy, como bien decía Javier, las empresas nacionales e internacionales están entendiendo que un equipo de medición es un objeto que mide, pero de ahí a que mida bien es otra cosa. Entonces ya se está dando, yo diría, los pasos para que, y el conocimiento, porque eso es parte del conocimiento, del aprendizaje, de que cuando compramos o vamos a utilizar un equipo de medición para algún proyecto o una licitación, para utilizarlo después en un laboratorio, lo más común es que yo trate de ver cómo este equipo me mide bien, y eso cómo lo logro solicitando dentro de los documentos de la compra que el equipo venga con un certificado de calibración, que es muy diferente a un certificado de origen. Es el certificado que te garantiza que el equipo ha sido calibrado y que tú tienes una referencia de cómo mide comparado con un patrón. Y eso lo utilizas para después, posteriormente, si lo necesitas, ajustar ese equipo. Y así sucesivamente lo haces permanentemente. Eso te garantiza el buen funcionamiento del equipo. ¿Cómo anda la metrología en los proyectos del Estado?
¿Tenemos conciencia, el gobierno tiene conciencia de estos controles de calidad, Javier? Mira, nosotros también, no dice que eso es un curso, pero creo que es una de las enseñanzas que le hemos tratado de transmitir al equipo de Panamá Compras desde hace años atrás y a los funcionarios del Estado que hacen compras, que tal vez han tomado cursos en el Senamep, es el aspecto de que una de las formas más sencillas de asegurarte que compras equipos de calidad es incluir dentro del pliego de cargos o el TDR, como queramos llamarlo, ¿verdad? Los términos de referencia, las normas que tú quieres que tu equipo cumpla. El alcance que si es un servicio o un equipo, si hay un laboratorio incluido, que el laboratorio está acreditado. Ese tipo de solicitudes dentro del pliego de cargo es legalmente permitido y te garantiza a ti que el producto que llega con una calidad estándar, una calidad agradable. Pero si yo voy a comprar, por poner ejemplo, lo más barato. Lo más barato, que también Panamá Compra te lo dice, sí. Se lo gana el más barato. Puede ser el más barato, pero que cumpla con ciertas normas. Yo puedo exigir, sí, el más barato, voy a poner un grupo de termómetros. Sí. Los puedo comprar, pero que cumplan con una norma específica para termómetros, ¿verdad? Entonces ya eso saca del mercado, esfigmomanómetros que compramos a cada rato, sí. Eso sacaría del mercado aquellas empresas o productos que no cumplen con nada, que no tienen un nivel de calidad mínimo, y van quedando aquellos que cumplen. Tal vez no es el más barato, pero es el más económico que cumple con normas de calidad. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Tú hablaste antes, Javier. Dime. Sobre el tema de cuáles eran los errores que más cometíamos. Y me parece que esto es, no sé si llamarlo errores, pero este desconocimiento nos lleva, digamos, a tener un atraso. Porque imagínate que todas las instituciones públicas basaran sus compras en reglamentos o en normas. Eso, digamos, elevaría el nivel de calidad de muchas cosas que pasan dentro del Estado. Me parece que eso es un tema que debería ser tocado y debería ser tratado en la... ¿Qué es lo que ocurre en los mercados europeos, por dar un ejemplo? Y no es que compren lo más caro o lo más barato. Cumplen lo que es necesario, pero que asegura la salud y seguridad de los consumidores. Eso es lo que hay que buscar. Definitivamente tenemos que buscar calidad en los proyectos, tanto nacionales, privados, tienen que ser hasta internacionales. Vienen empresas internacionales que uno no tiene ningún tipo de referencia, o tienen referencias internacionales, pero no en Panamá, y debemos tener una empresa o seguir que sean correctos y que tengan buen patrón de medición, buena incertidumbre, buenos equipos. ¿Cómo ven la metrología en el futuro? ¿Cómo está cambiando este tema de la metrología para el futuro? Enormemente. Ha llegado ahora mediciones con BIM, ha llegado mediciones con drone, impresiones 3D, inteligencia artificial. ¿Qué me pueden mencionar? ¿Qué es lo que viene de metrología en los próximos años? Mira, evidentemente la tecnología va dando pasos gigantes en los últimos años. Y la metrología no se queda atrás. Nosotros tenemos que adecuarnos a esos cambios tecnológicos. Hace 2 semanas que estamos reunidos en el tema de los 150 años de la firma del convenio del metro en Francia. Estábamos casualmente discutiendo todos esos cambios que hay que dar. Y principalmente lo que estamos haciendo es, sí, sabemos que ahora casi todo es Internet de las cosas, todo es basado en información que está en la nube. Pero una de las cosas que los metrólogos tienen que asegurarse es que la información que llega a la nube, que después va a ser utilizada por usuarios, sea información correcta. Porque qué problema hubiese si comenzamos a bajar información que no es correcta. Las mediciones serían también incorrectas. Por ende, los metrólogos están trabajando muy de la mano en todos los proyectos de mediciones a distancia, trabajar con Machine Learning, de manera que las máquinas puedan autoevaluar en el futuro, pero con data correcta, certificados digitales para calibración, de manera que ya yo no tenga que ir y llevar un equipo de aquí a otro país para que me lo calibre, que se pueda calibrar a distancia, pero con data correcta. Entonces se están dando una serie de pasos que yo creo que en los próximos 5 o 10 años estaremos hablando de un tipo de metrología muy diferente al que hacemos el día de hoy, aunque la parte mecánica se va a mantener, no va a cambiar, pero va a aumentar mucho en la parte digital. Javier, ¿cómo una empresa constructora o cualquier consultor pudiera solicitar servicios de metrología, calibración al Senamep IP?
Fácil, nos llaman por teléfono, Correcto. 517-3100, 3101 o 3102, o nos escriben obviamente a nuestro email servicios, con S al final, servicios@cenamep.org.pa, o en nuestra página web www.cenamep.org.pa. También nada más entran y nos dejan cualquier información y los estaremos contactando de vuelta. Finalizando ya el programa, Saúl, quisiera que me dieras tus reflexiones finales para compartir con los profesionales del sector sobre la importancia estratégica de la metrología, y después pasamos contigo, Javier, para tus reflexiones finales. Bueno, las mediciones están en todos los ámbitos de nuestra vida. Medir correctamente es importante. Yo les diría que para medir correctamente es importante tener normas que te ayuden a resolver cuáles son las mejores prácticas de medición. Y por último, entender que las mediciones no tienen por qué ser tan exactas. Utilizar las mediciones en su justa medida, con el nivel de exactitud, porque entre más exacto es más caro. Tenemos que tener las cosas en su justa medida. Javier. Yo quisiera cerrar nada más una vez más enfocándonos en el tema de la educación. Definitivamente la educación es lo que necesitamos a futuro. Nosotros también estamos entrando en un proyecto de semiconductores que el país está trabajando de la mano en ese sentido, y ahí va a necesitarse mucha metrología, mucha educación. Entonces, yo lo que quisiera decirle nada más es a todos los estudiantes, jóvenes profesionales y profesionales ya con experiencia, no vean la metrología como algo complicado, sino como una herramienta que nos sirve a todos para garantizar la calidad de ese producto final que nosotros queremos dar. Bueno, hoy en Constru Radio Panamá hemos tenido una conversación profunda y técnica sobre un tema que, aunque no se ve, está presente en cada etapa de un proyecto bien ejecutado, la metrología. Ya sea que estés construyendo una carretera, un hospital, una línea aérea o una planta industrial, la precisión en las mediciones no es opcional, es una garantía de calidad, seguridad y eficiencia en cumplimiento normativo. Gracias al equipo de Cenamep AIP por mostrarnos cómo Panamá está a la altura de los más altos estándares internacionales en medición, trazabilidad y control técnico. La metrología no solo respalda la ciencia y la tecnología, sino protege vidas, inversiones y reputación de profesionales. Si eres ingeniero, técnico, supervisor o arquitecto, no subestimes el poder de una medición bien hecha. Exige equipos calibrados, verifica tus instrumentos y documenta la trazabilidad. Busca un buen respaldo con las personas del Cenamep. La metrología no construye directamente, pero hace que todo lo que construye se construya bien. Recuerden, los errores milimétricos en el plano se traducen en metros, en problemas en la realidad. Bueno, compañeros, radioescuchas, pueden escuchar este programa nuevamente accesando a nuestras plataformas en YouTube y seguirnos a todos en Instagram, @ConstruRadioPanamá, para más contenido de construcción, arquitectura, ingeniería. Si deseas pautar o participar en el programa, les pido que nos contacten vía email construradiopanamá@gmail.com. Nos escuchamos el próximo sábado a las 4 p.m. por Radio Panamá. Se despide el ingeniero Javier Figueroa Barbero en compañía de Javier Arias. Saúl García. Nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde con más temas aquí en su programa Constru Radio Panamá. Saludos y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Javier. Compañero.